Antes de que existiera el dogo argentino, antes del presa canario, del cane corso, del fila brasileiro, incluso del rottweiler, antes de que cualquier raza molosa tipo dogo pusiera una pata en el mundo moderno, existió un solo perro. No era una raza, era un arma. Y los hombres que lo crearon no tenían fronteras, no tenían nombre, no tenían nación, solo tenían velocidad, acero y este animal. La distinción que la cinología moderna ignora. Lo primero que hay que entender es algo que la mayoría de los canales de perros jamás va a explicar correctamente. El Halahound no era una raza, no existía un estándar escrito, no había un juez evaluando su morfología en un ring de exposición. El Halahound era un tipo funcional, un molde vivo, una solución a un problema concreto: sobrevivir en un mundo que no perdonaba la debilidad. Los alanos eran un pueblo nómada de origen indo-iranio que habitaba las estepas del Cáucaso y Asia Central. No construían ciudades, no tenían fronteras fijas, se movían con sus rebaños, sus armas y sus perros, y tenían una filosofía de cría brutal en su simpleza. Si el perro no funciona, el perro no existe. Cuando algo fallaba en su línea canina, cruzaban, no por capricho, no por estética, por necesidad operativa. Necesitaban más velocidad para la caza en campo abierto, cruzaban con lebreles. Bueno, esos tipos que eran lebreles en esos tiempos. Necesitaban más masa y potencia de agarre para la caza mayor, incorporaban sangre molosoide pesada. Necesitaban resistencia y control para el manejo de ganado en movimiento, ajustaban según lo que el terreno y la presa exigían. En tiempos modernos, el Halahound sería un bando, un bull herder y un boyero, vamos, un perro ancestral, un perro de trabajo compuesto, sin apellido, sin pedigrí, sin estándar de belleza, construido exclusivamente para el mundo real. Y el mundo real del siglo IV después de Cristo era guerra, caza mayor, supervivencia y movimiento constante. Eso lo convierte, en esencia, en el primer intento sistemático y documentable de lo que en el proyecto Rapace llamamos ingeniería canina funcional. Las tres variantes del arma. No era un perro, realmente eran tres. Dentro de este tipo funcional, los alanos desarrollaron con el tiempo tres expresiones concretas, tres herramientas especializadas para tres contextos distintos. Cada una era una respuesta diferente a la misma pregunta: ¿qué necesitamos exactamente en este momento? El Halahound gentil, el más elegante de los tres, cuerpo de lebrel, largo y profundo, construido para la velocidad y la resistencia. Cabeza grande y braquicéfala, con el hocico corto, romo y profundo, característico del tipo, una combinación que hoy nos resultaría extraña: la silueta de un galgo con la cabeza de un moloso. Su función era la caza en campo abierto, velocidad sostenida para alcanzar a la presa, y cuando la alcanzaba, la capacidad de agarre suficiente para sujetarla hasta la llegada del cazador. No era un perro de pelea, era un perro de trabajo preciso: localizar, perseguir, detener. El Halahound Beantre, la versión intermedia, la misma base estructural que el gentil, pero con más adicional, más corpulento, más potente, diseñado para presas más peligrosas: el jabalí, el ciervo grande, incluso el oso, para lo que no podías matar solo con velocidad y necesitabas fuerza de agarre sostenida bajo presión extrema. Hay que entender lo que significa cazar un jabalí adulto con un perro. No es una actividad deportiva, es un enfrentamiento en el que el animal puede matar al perro. El Beantre era el que entraba de todas formas. Te puede recordar a un dogo argentino, ¿verdad? El Halahound de Boikeria, el carnicero, el más pesado, el más masivo de los tres, tipo mastín, ancho, bajo de centro de gravedad, con una cabeza exageradamente braquicéfala. Este no era un perro de caza en campo abierto, era un perro de proximidad, guardia, pelea, cabo de toros, control de reses bravas en el matadero, y la gran mayoría de los boikerie
iban a la guerra. Imagina lo que significa eso en el siglo V. Tropas de caballería ligera, nómada, avanzando con un perro corriendo junto a los caballos. No como mascota del ejército, como arma activa. Un perro adiestrado para atacar caballos, para desequilibrar jinetes, para penetrar en formaciones de infantería. 3 herramientas, una misma mano, un mismo ADN central. El imperio cae. El perro avanza, 409 después de Cristo. El momento que cambia la historia del perro europeo. El imperio romano había contenido durante siglos a los pueblos bárbaros en sus fronteras, pero en el siglo V esas fronteras comenzaron a desmoronarse. Y cuando cayeron, los pueblos que entraron no lo hicieron solo con espadas y caballos. Entraron con sus culturas, sus tecnologías, sus animales. En estos años, una coalición de alanos, vándalos y suevos cruza los Pirineos y penetra en Hispania. Es el principio del fin del control romano sobre la península ibérica y es, según la teoría histórica más aceptada, el momento en el que el Alaun pisa por primera vez suelo ibérico. La diferencia con los molosos romanos. Aquí hay un punto que hay que entender bien, porque define todo lo que viene después. Los alanos no trajeron el mismo tipo de perro que los romanos ya conocían. Los molosos del Mediterráneo, del tipo que vemos en las culturas griegas y romanas, eran perros masivos y pesados, pensados para la guardia estática y los espectáculos de combate en el anfiteatro. El Alaun, que llegó con los nómadas, era algo diferente, un moloso ligero, atlético, más rápido, con mayor capacidad de trabajo sostenido en terrenos abiertos. Era un perro construido para moverse, para perseguir, para trabajar junto al jinete, no para sentarse a la puerta de una villa. Esa diferencia funcional explica por qué el Alaun no se diluyó en los perros que ya había en Europa, se impuso sobre ellos, o se cruzó con ellos para producir algo mucho mejor. La consolidación ibérica, el rastro documental. Los reinos medievales heredan estos perros y los integran en la caza, en el manejo del ganado bravo y en la guerra. La prueba documental más importante llega en el siglo XIV, el libro de la montería del rey Alfonso XI de Castilla. Este texto no menciona ni lebreles ni mastines para ciertos trabajos de caza, menciona perros de presa específicos, perros de agarre, que funcionan de una manera particular, sujetar a la fiera hasta que llegue el cazador. Eso es el Alaun iberizado, ya diferenciado, ya con nombre de función, aunque no todavía con nombre de raza. Hay también referencias a perros de presas ibéricos en Burgos en 1221. El rastro está, el gen se fue quedando, adaptándose, mezclando con lo que había disponible en cada región, pero manteniendo su núcleo funcional, valentía, agarre, resistencia al dolor, control. Del Cáucaso al Atlántico, cómo el Alaun reconstruyó la cinología europea. Francia, el dogo de Burdeos. En la región de Burdeos y Aquitania, los perros de tipo Alaun que quedaron en manos de la nobleza gala, se fueron adaptando al trabajo de guardia en grandes propiedades. Con el tiempo, mezclados con mastines locales y refinados para la guardia de ganado, surgirá lo que eventualmente se reconocerá como el dogo de Burdeos. Es el descendiente francés más claro del tipo Alaun, la cabeza megacéfala, el carácter reservado pero explosivo, la función de guardia territorial, todo remite a ese Alaun carnicero, bouquerie, que llegó del este siglos antes. El nudo genético. En España es donde el legado del Alaun se consolida de forma más rica y documentada. El alano español como de trabajo resulta esencial en dos funciones específicas de la ganadería ibérica: la ronda, que es el manejo de ganado bravo en campo abierto, y la sujeción, que es detener a reses que se escapan o se tornan peligrosas. De este tipo ibérico consolidado derivan directamente el perro de presa español, el perro de agarre de las Islas Baleares, el presa navarro, un sinfín. En Reino Unido, el bulldog que nadie recuerda, el antiguo bulldog inglés de trabajo, el que existía antes de que los victorianos lo transformaran en el objeto deformado que lo conocemos hoy, tiene raíces directas en los perros de agarre que llegaron a las Islas Británicas tras la caída del Imperio Romano. Bien, el salto al Nuevo Mundo. 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, la flota no lleva solo colones, semillas y cerdos. Lleva perros de presa y lebreles.
son parte de la logística militar de la conquista, igual que los caballos o las armas de fuego. Y cuando la conquista termina, cuando los imperios se estabilizan en colonias y haciendas, estos perros no desaparecen, se integran, se cruzan con lo que hay, se adaptan al nuevo continente y producen linajes que van a durar siglos. El alano español actual, el intento más honesto. Hay que hablar del alano español, de forma honesta, porque existe un trabajo serio de recuperación de este tipo en España que merece respeto. De todas las razas que intentan recuperar o preservar el fenotipo y función del alano histórico, la que más se acerca en términos morfológicos al tipo original, iberizado, la estructura, la cabeza, el pelo corto, el tamaño, todo remite directamente al perro que aparece en las crónicas medievales y las pinturas de caza del siglo XIV. Y hay criadores que trabajan con pruebas funcionales, que seleccionan por comportamiento y no solo por estética, que entienden que sin función no hay raza real. A ese trabajo le tengo respeto genuino. No es poco lo que han logrado. Pero si somos honestos con la historia, con lo que sabemos del Alaund original y con el nivel de exigencia funcional que ese tipo representaba, hay que decirlo claro. El alano español actual no está todavía al nivel del tipo original en términos de temperamento de trabajo real. En fenotipo se ha recuperado en gran medida. La selección funcional de la intensidad que el Alaund histórico requería, esa que se probaba en la guerra real, en caza de oso, pues todavía no. ¿Por qué el Alaund importa hoy? Este canal existe porque hay algo que el mundo de los perros de trabajo necesita escuchar y que pocos están dispuestos a decir en esta claridad. La mayoría de las razas que hoy se venden como perros de trabajo, de guardia, de protección, son sombras diluidas de lo que fueron, no porque sus dueños sean malos o sus criadores sean deshonestos. Durante décadas, la selección se ha orientado más hacia el ring de exposición, hacia los estándares morfológicos fijos, hacia la producción en volumen para mercado, y eso tiene un costo genético real. Se pueden perder rasgos de temperamento en 2 o 3 generaciones de selección equivocada. Se puede perder resistencia, se puede perder instinto, se puede perder lo que hace que un perro sea funcional de verdad. El Alaund es el punto de referencia más claro que existe para entender lo que es un perro de trabajo real. Porque fue creado sin ningún otro criterio que la función, porque fue refinado durante generaciones con personas que dependían literalmente de ese perro para sobrevivir. Ahora dependen de ese perro para hacer dinero, porque su legado por el mundo no fue un capricho comercial, sino el movimiento de una herramienta que funcionaba, el Alaund como modelo conceptual para el proyecto Rapace. En proyecto Rapace, cuando hablamos de ingeniería canina híbrida, de recuperar funcionalidad perdida, de evaluar un perro por lo que hace y no por cómo luce, estamos hablando exactamente del mismo principio que creó al Alaund. Cruza lo que falta, corrige lo que falla, prueba en condiciones reales, selecciona por resultado, no por apariencia. Eso no es una idea nueva, es la idea más antigua que existe en la relación entre el ser humano y el perro de trabajo, y el Alaund es la prueba de que funciona. El mundo salvaje que creó al Alaund ya no existe, pero el gen sí, latiendo en cada dogo, en cada fila, en cada presa, en cada perro que entra donde otros se retiran, en cada animal que trabaja sin pedir permiso. No necesitas un pedigrí para entender esto, solo necesitas haber visto una vez a un perro verdadero haciendo su trabajo. El mundo es salvaje y solo los leales sobreviven.